Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy preparando el episodio 14 de la historia detrás de mi obra. Hoy me voy a referir a De Castillos, Casonas y Retratos, Cuentos Encadenados. Es un libro de cuentos escrito en 2018, aunque una parte, los primeros 8 cuentos, habían sido escritos de una manera en particular. Digo esto con un estilo unos 10 años antes, pero en el año 2018 yo tomé esos cuentos escritos, los reescribí en base a la idea original de los antiguos cuentos, y ahí le agregué 9 cuentos más y llegué a los 17 que componen este libro. De Castillos, Casonas y Retratos fue publicado en el año 2019. Desde ya que toda la previa, la relectura, el momento en que fueron escritos, reescritos los nuevos cuentos y completados los cuentos anteriores, fue obviamente en el año 2018. Yo siempre hago referencia a que los cuentos se encadenan, a que se relacionan unos con otros. Cada vez que me preguntan de qué trata este libro y por qué se llama De Castillos, Casonas y Retratos, y yo trato de explicar que la idea original era encadenar los cuentos en una línea de tiempo en la cual los personajes secundarios se transforman en protagonistas del cuento siguiente y en un periodo de tiempo de 2 o 3 años después. Entonces llegamos a 17 cuentos de 2018, tengo la calculadora acá, de 2018 a 1982, hay 36 años, dividido 17 cuentos, bien matemático, bueno, aproximadamente 2 años de diferencia entre un cuento y otro. Permiso. Ahora, yo nunca me referí en particular, salvo en la presentación que se hizo en el año 2019, nunca me referí en particular a cada cuento. Cuando yo hago las presentaciones, siempre me acompaño por videos. Esos videos tienen imágenes que yo saco en general de Google y trato que sea una especie de, como si fuera una novela gráfica, como si fuera una historieta, y que tiene 2 o 3 imágenes que representan al personaje principal y algún hecho que obviamente no voy a contar el cuento completo en la presentación, porque siempre la idea es que el lector adquiera el libro, lo compre y obviamente si puede hacerme una devolución, bien. En todo caso, si no, por lo menos que se transforme en un lector mío para los libros siguientes. Ahora, yo, más allá de referirme a los cuentos en general y en particular en la presentación, nunca, por lo menos de este libro, nunca leí un cuento en las redes, ni tampoco subí en las redes ninguna referencia, ninguna reseña. Y justamente este ciclo, la historia detrás de mi obra, trata de darle un poquito más de información al lector. Fíjate que, como dije, es un libro de 228 páginas y acá yo le doy mucha importancia a los personajes. Está el nombre de cada personaje. Acá dice Priscila, 15 años, Brenda, 18, Gerardo, 23, Nora, 44. Es la edad que tenía cada personaje en el año en que transcurre cada cuento. Y en otra página, esto está en la página 226, y en la 225 está, bueno, está el nombre de cada cuento. Está el nombre de cada cuento y el año en que transcurre. Bueno, se me acaba de salir una hoja, se ve que este libro
lo he mandado a alguna exposición o algo y no me lo han tratado bien. Inclusive es el último que tengo, así que es el que va a quedar para mí, porque es de toda mi obra, de la travesía de Mr. Jordi ya hice la segunda edición, y de Castillos Casonas también próximamente se vendrá la segunda edición, o por lo menos me va a quedar un libro de muestra, que va a ser este, que no va a estar a la venta y que seguramente, bueno, será reeditado en algún momento. Hoy te voy a hablar del primer cuento, que es El cuadro y el disfraz, y de la protagonista principal, que se llama Priscila. Priscila es una adolescente de 15 años. En la primera escena, un momento en que ella está en el altillo de una vieja casona cuya dueña había sido su abuela materna. Su madre heredó la casa, ella fue a vivir con su padre y su madre a esa casa, que realmente la inquieta muchísimo y que de alguna forma no la deja dormir. La madre piensa que tiene algún problema de salud, algún problema mental, pero realmente son esos fantasmitas que tiene la casa, o esas energías que hay cuando vivió otra persona y le han ocurrido cosas no trágicas, pero bueno, pueden ser dramáticas. Y en este caso, tiene tres ejes fundamentales. Como casi todos los cuentos, a veces tiene más, pero en este caso el eje de la historia ronda en torno a Priscila, que por un lado está mirando una imagen de unos chicos del barrio que están jugando al carnaval con agua, como se hacía antes. Se arrojaban agua y se divertían. Eso pasaba en los barrios, y ella está fuera de todo eso, por lo que indica que tiene una personalidad un tanto reprimida, quizás sea tímida, o bueno, algo pasa con ella, que tiene ese deseo de insertarse en el mundo. Por otra parte, la casa tiene muchos misterios. Los cuadros que están presentados en una pared de una de las principales ambientes, de uno de los principales ambientes. En una pared está el cuadro de la abuela, después está el del abuelo, y hay un ser desconocido, ignoto, que puede ser motivo de suspicacias para quien lo está leyendo o quien escucha este relato que yo estoy haciendo en este momento, y pueden presumir cualquier cosa de quién es esa persona. Pero sinceramente me ha tocado revisar fotos viejas, no retratos, porque hacer un retrato es muy caro, y era muy caro. Bueno, estamos hablando de retratos con esos marcos así como de este tipo, ¿no? Labrados y en madera, y yo qué sé. Estamos hablando de unas fotos que son de principios del siglo XX. Lo cierto es que cuando vos encontrás fotos de alguien que ya no está, fotos de mi abuela, de mi bisabuela, que tiene con las amigas o los amigos de tal lugar, de un trabajo, realmente no sabes ni quiénes son, y si tuviera el nombre en la parte de atrás tampoco te dice nada de ese nombre. Entonces ese cuadro puede haber sido de alguien importante para la abuela, pero que para Priscila no tiene, es un misterio, o quizá la madre sepa de quién se trata. Por otra parte está el tema de ella de romper las reglas, y claro, la madre la tiene así como muy controlada, el padre un poco menos, pero bueno, como sea, ambos, padre y madre, son aquellos que de alguna forma son los que le dan la educación y
ella es de esa manera, obviamente un poco por naturaleza propia y otro poco por las circunstancias, como nos pasa a todos. De todas maneras, hay una comunicación así, yo le llamo comunicación especial con ese cuadro de esa abuela, que si bien la conoció, es bastante lejana, no tiene recuerdos con esa abuela, no ha convivido tanto, pero hay algo que le intriga. Pareciera que el cuadro le habla y que realmente le quiere decir algo. Hay secretos ahí, como en toda familia. Por otro lado, dentro de toda la descripción, dice que en la casa hay un desván, y en ese desván, o un altillo, ¿sí?, donde hay secretos guardados, bien guardados, que la madre le pone llave y le tiene prohibido a Priscila ir a ese lugar. Bueno, esto va pintando todo un cuadro en esa escenografía de una vieja casona de madera, con escaleras que hacen ruido cuando alguien va a la planta alta, con ventanales grandes y cortinados antiguos. Ella está en el primer piso, con el disfraz de dama de la Edad Media, de la alta sociedad, donde va a ir a un lugar desconocido. Es un secreto que tiene, que no le ha dicho ni a su padre ni a su madre, porque sería muy probable con ese perfil que no la dejaran no la dejaran concurrir a ese baile, siendo menor de edad y con esa educación, esas características. Más allá de eso, sí, es una especie de baile medieval porque va a un castillo medieval. Ahora ella tiene una amiga que es un poco el contrapeso, es lo contrario a ella, y se llama Brenda. De hecho, el segundo cuento es el sueño de Brenda. Brenda es la protagonista. ¿Y qué ocurre? Todas las cosas sofisticadas, transgresoras o fuera de lo que es la regla o el reglamento o la norma de la sociedad, lo encuentra siempre Brenda. Y lo comparte con Priscila, que a veces se pregunta ella misma, no entiendo por qué es mi amiga siendo tan diferente. Pero siempre hay una razón, ¿no? Hay una cuestión de protagonismo, de ego, de personalidad, y a veces aquel que es más avasallador o aquel que va al frente necesita seres que lo acompañen y no que le hagan competencia. Bueno, en este caso, inclusive en el disfraz que cada una utiliza, yo lo recalco que Brenda se viste de negro, parece, no sé, la mujer esa exultante, no sé, vampiresa, no sé cómo llamarle, que va al frente y bueno, no tiene nada de inocente. Y Priscila tiene un disfraz claro, así casi angelical, que condice con la personalidad de cada una. Lo cierto es que siempre digo que como escritor tengo que crear las condiciones para que las cosas sucedan como yo quiero. Esa es la gran ventaja de escribir la historia, que si eso fuera así en la vida, sería todo mucho más fácil. Quizá tuviéramos un poder absoluto, no es la idea, pero a ver si yo quisiera manejar mi vida de acuerdo a lo que es escribir una historia, todo sería más fácil si yo voy a pedir algo a algún lugar. No sé, yo escribiría una historia mía yendo a ver al señor Netflix, que no sé ni cómo se llama, y le diría, mire, le entrego mis libros para hacer una miniserie. ¿Y qué le haría decir al señor Netflix? Bueno, bárbaro, firme el contrato, acá le damos el dinero y su serie va a salir el mes que viene. Bueno, esa es la ventaja que tiene el escritor escribiendo una historia,
que termina siendo una fantasía que no siempre se transforma en realidad. Y en este caso me salí del libreto porque está bueno resaltarlo. Ustedes me dicen cómo hizo Priscila para ir al baile si la tenían reprimida, si no la dejaban hacer otra cosa que no sea estudiar y estar en la casa y hacer las cosas de quehaceres domésticos. Bueno, hay una posibilidad que era, primero tuve que crear que la madre tenía una tía enferma que tenía que cuidar, la hermana de la abuela, y cada 2 días se ausentaba, un par de días y volvía. Justamente ese fue uno de los días que se ausentó. ¿Casualidad? Bueno, sí, la historia está llena de casualidades, la historia personal y la historia que todos conocemos. Y el padre justamente tenía un trabajo nocturno, por lo cual ella se quedó sola a partir de las 6 de la tarde el día del baile. Si ustedes me dicen eso puede pasar, y sí, también partimos de la hipótesis de que los bailes se hacían en forma seguida y justamente tuvo que buscar el día en que todo encajara para poder hacerlo. Y como la historia la estoy escribiendo yo, logré que eso sucediera. Finalmente entra en escena Brenda aparece en forma telefónica, primero hablando con ella, y llega el gran día donde Priscila sale de la casa con un bolsito, se va a la casa de Brenda vive con la abuela tiene otra mentalidad, menos conservadora, y Brenda es huérfana de padre y madre, se crió con la abuela, tiene la misma edad, y bueno, en definitiva la abuela es cómplice de todas esas cosas que hace Brenda, cosa que no le pasa a Priscila, sino que tiene que ocultar aquello que quiere hacer. Finalmente van al baile, un micro les pasa a buscar, llegan a un castillo y ahí pasa un poco de todo. Las parejas se conocen, ella conoce a un muchacho, está oculto detrás de un disfraz, ni habla, es muy tímida, se imagina cómo será que habrá detrás de ese disfraz. La noche pasa volando, vuelven a la casa y todo parece un sueño. ¿Y cuáles son los grandes enigmas de esta historia? ¿Quién es el muchacho del baile? ¿Qué le quiere decir la abuela? ¿Quién es el otro cuadro que está junto a la abuela y el abuelo en la pared? ¿Qué hay en el desván? ¿Qué pasó con Brenda después de esa noche? Y bueno, cómo será la resolución de esta historia. Para decirles, en el segundo cuento, cuando Brenda ya es la protagonista, hay una referencia a Priscila, muy somera, pero que de todas formas implica tener una opinión de Brenda respecto de Priscila, aunque ya pasaron 2 años de la historia del primer cuento. Todo esto, lo vuelvo a decir, el libro se llama De castillos, casonas y retratos, cuentos encadenados. Se iba a llamar Cuentos Encadenados solamente, pero de todas maneras, cuando yo lo releí, dije cuántos castillos, cuántas casonas, cuánta casa vieja, cuánto retrato, cuánta foto, y no tuve la necesidad de insertarle estos elementos a los cuentos, sino que surgió en forma espontánea. Cuando vi, no todos tenían castillos, pero unos cuantos castillos, dije, bueno, este es un elemento. Casonas también, y bueno, realmente terminó teniendo los 2 títulos, y por eso esta foto, bueno, es un ensamble de fotos que yo saqué en Mar del Plata hace mucho tiempo, y esta es la foto de un cuadro real, y traté de ponerle, bueno, letra, no sé el nombre exacto que tiene para Corel, pero
es una suerte de letra gótica que dé esa sensación de algo medieval. Así que bueno, les agradezco nuevamente este video que surgió a continuación del anterior, y a veces pasa que el tiempo no da para hacer videos muy seguido, y en estos días de feriado, hoy 20 de junio, terminé de trabajar y dije, bueno, ¿por qué no? Ya que estoy acá y tengo todos los elementos, ¿por qué no hago otro video para esta serie que yo le llamo, que es la historia detrás de mi obra? Me faltó decir en quién está inspirada Priscila. La verdad, por lo soñadora que es, sería como una versión femenina, pero del escritor, yo que es soñador. En cuanto a la represión o la estructura, y ahí hay una mezcla, ¿no?, entre ambas. Si bien son chicas, adolescentes, el escritor se tiene que poner en la piel de cada personaje, si no es muy difícil escribir. Si el personaje es femenino, hay que ponerse en la piel y como digo yo, y sentir lo que ese personaje siente. Entonces hay todo un idealismo que está inspirado en cierto aspecto de la adolescencia que yo tuve justamente en los años, no 80, pero sí años 70, bueno, por ahí. Después es la imagen de chicas que seguramente habré visto en la calle, en algún puesto, en algún lugar de trabajo de mi época. No puedo precisar exactamente con nombre y apellido, pero sí son estereotipos de chicas de aquella época, con esas características también. Hasta la más transgresora tenía otro diseño humano de lo que es en el presente. Listo por ahora, te agradezco y será hasta el próximo video.